Tras meses de matrimonio, Natalia estaba a punto de conocer a los progenitores de Martín. No obstante, justo cuando se estaba preparando para ingresar a la vivienda, una llamada de su mejor amiga desencadenó una revelación asombrosa que provocaría efectos que Natalia nunca habría podido anticipar. Natalia ajustó por centésima vez su vestido floral, sus manos mojadas mostrando el nerviosismo que experimentaba. Se encontraba a punto de conocer a los progenitores de Martín, su pareja desde hace casi un año. La pareja se encontró en la escuela de medicina, en la que ambos cursaban su último año académico. Desde su primer encuentro, Natalia quedó fascinada por el cariño y el compromiso de Martín. Él era el tipo de individuo que siempre priorizaba a los demás, un atributo que ella valoraba mucho. Al aguardar la llegada de Martín, Natalia rememoró los instantes que habían pasado juntos, las extensas noches de estudio en la biblioteca, las caminatas de fin de semana en el parque urbano y las carcajadas compartidas por los chistes internos de la Facultad de Medicina. Martín representaba su santuario, una persona con la que podía ser totalmente ella misma. La melodía del timbre la distrajo de sus reflexiones. Cuando abrió la puerta, halló a Martín impecable con una camisa de color azul claro que resaltaba sus ojos. Él sonrió, esa sonrisa que siempre provocaba un latido más acelerado en el corazón de Natalia. «Te encuentras encantadora», le expresó, dándole un beso dulce. «¿Estás preparada para conocer a mis padres?» Natalia asintió, intentando disimular su ansiedad. «Tan preparada como puede ser», contestó con una sonrisa. A medida que avanzaban hacia el vehículo, Martín agarró la mano de Natalia, brindándole un alivio en silencio. Era consciente de lo que ese encuentro representaba para ella. Natalia siempre expresaba su aprecio por la familia y su anhelo de establecer vínculos sólidos con el de Martín. La travesía hasta el hogar de los progenitores de Martín estuvo repleta de diálogos leves y carcajadas nerviosas. Natalia miraba cómo el paisaje se transformaba paulatinamente de grandes construcciones a cuidadosas viviendas suburbanas. Finalmente, Martín paró frente a una encantadora vivienda de 2 plantas con un jardín que había sido meticulosamente mantenido. «Hemos llegado», anunció Martín, agarrando delicadamente la mano de Natalia. «Tranquila, les vas a fascinar». Previo a que pudieran abandonar el vehículo, el móvil de Natalia vibró. Era un mensaje de Lola, su amiga más cercana y al mismo tiempo prima de Martín. «Natalia, necesito revelarte algo relevante acerca de los padres de Martín antes de que los conozcas. Llámame cuando tengas la oportunidad». Natalia, intrigada y ligeramente preocupada, solicitó a Martín unos minutos antes de entrar. Se distanció un momento y llamó a Lola. «Lola, ¿qué está sucediendo?» «Estoy a punto de conocer a los padres de Martín». Al otro extremo de la línea, la voz de Lola resultó incómoda. «Natalia, hay algo que desconoces acerca de ellos». Esto aclaró mucho acerca de Martín y su familia. Natalia experimentó un nudo en su estómago. «¿Qué significa, Lola?» «Me estás alarmando». Lola tomó un profundo respiro antes de proseguir. Álvaro era el hermano gemelo de Martín. Cuando eran niños, falleció en un accidente. Desde aquel momento, sus progenitores, tía Valentina y tío Sebastián, se han vuelto sumamente rigurosos y emocionalmente introvertidos. Natalia se quedó inmóvil, su cerebro procesando la información conmovedora. Numerosas cosas empezaron a cobrar significado. La resistencia de Martín a mencionar su niñez, la falta de fotografías familiares en su vivienda, la manera en que siempre parecía llevar un peso invisible sobre sus hombros. Lola persistió. Martín se desarrolló creyendo que necesitaba ser perfecto, como si tuviera que suplir la falta de su hermano. Posee la carga de Valer dividida en 2. La familia apenas festeja su cumpleaños. «Ay, Lola, no tenía ni idea», susurró Natalia, con el corazón lleno de dolor por Martín y su familia. «Ya sé que no debería haberte dicho esto, pero sentí que debía tenerlo en cuenta. Solo sé cordial. Aún están enfrentándose a esta pérdida, incluso tras todos estos años». Natalia expresó su gratitud a Lola por la información y la publicó. Observó a Martín, paciente y apoyado en el automóvil, y su corazón se inundó de amor y entendimiento.
Ahora comprendía tantos aspectos de él acerca de su importancia de atender a los demás, su meticulosidad, su compromiso con los estudios. Con una sonrisa, se aproximó a Martín y entrelazó sus dedos con los de él. ¿Vamos?, preguntó, dispuesta a afrontar cualquier eventualidad. Natalia observó la tensión en los hombros de Martín al aproximarse a la puerta principal. Apretó su mano, proporcionando un respaldo silente. El timbre sonó antes de que pudieran abrir la puerta, mostrando a una pareja de edad media. La madre de Martín, Valentina, era una dama sofisticada, con un cabello canoso perfecto para arreglarlo. Sus ojos, de un tono azul similar al de Martín, parecían impregnarse de una intensa tristeza. Sebastián, el progenitor, era alto y delgado, con una cara que parecía haber olvidado la importancia de sonreír. «Mamá, papá, ella es Natalia», incorporó Martín, y se notaba el nerviosismo en su voz. Mi suegra intentó una sonrisa que no captó su mirada. «Hola, Natalia. Siéntase libre». El interior de la vivienda estaba en perfectas condiciones, casi perfecto en su pureza. Natalia observó la falta de imágenes en las paredes, a excepción de un solo retrato de Martín durante su egreso de secundaria. El ambiente era saturado, como si el aire estuviese repleto de palabras no pronunciadas y sentimientos suprimidos. Durante su acomodación en el salón, Natalia intentó comenzar un diálogo suave. «Su casa es encantadora, señora Castillo. El jardín exterior es espectacular». Valentina asintió con firmeza. «Agradezco. El mantenimiento del jardín contribuye a mantener mi mente ocupada». El silencio que se mantuvo resultó ser incómodo. Sebastián se mantuvo mudo, con la mirada fija en un lugar remoto. Martín parecía mantenerse en una constante vigilancia, como si anticipara que algo ocurriera en cualquier instante. Opta por no permitir que el clima se intensificara, Natalia empezó a discutir acerca de sus estudios y sus planes para la residencia médica. Martín se relajó un poco junto a él, aportando de vez en cuando a la conversación. Conforme la tarde progresaba, Natalia empezó a percibir minuciosos detalles que narraban una historia silente de luto. Una estancia al final de la escalera se mantenía cerrada. A veces, Valentina lanzaba miradas hacia un lugar vacío al lado de Martín, como si aguardaba encontrar a alguien en ese lugar. En el transcurso de la cena, la tensión llegó a su pico. Valentina ofreció la comida en silencio, controlando cada movimiento con gran precisión. Natalia, experimentando la urgencia de romper el muro invisible que parecía dividir a todos en la mesa, optó por tomar el riesgo. Martín me dijo una vez que cuando él era pequeño solían realizar viajes en familia. «Debieron haber sido extraordinarios», expresó, intentando ser cordial. El ruido de los utensilios contra la porcelana se detuvo de inmediato. Valentina se congeló. Su cara era un maquillaje de dolor intenso. Sebastián experimentó un carraspeo incómodo. Valentina dijo fríamente, manteniendo la mirada fija en su plato. Natalia experimentó la carga del error que había incurrido. «Lo comprendo, no pretendía ser oficiosa». «No, mamá». El sonido de la voz de Martín fue constante, asombrando a todos. «Ya está bien. No podemos continuar con la vida como si el pasado no hubiese existido». Valentina se puso de pie. No únicamente sus manos, sino todo su cuerpo experimentaba miedo. «Martín, por favor, no en este lugar, no en este momento». «Y cuando, mamá, hablaremos de Álvaro, admitiremos que él existió, que era mi hermano». El nombre explotó como una bomba en la cocina. Sebastián dio un palidece, mientras Valentina emergía al filo de derrumbarse. Valentina susurró, su voz temblorosa debido a la emoción que impactaba sus sentidos. «No comprendes lo que implica perder un hijo». Martín se alzó, experimentando la erupción de años de frustración y melancolía que siempre había albergado en su interior. Su voz, llena de sufrimiento, empezó suavemente, pero a medida que hablaba, las palabras surgieron con la fuerza de un grito sofocado por un largo periodo. «No comprendes lo que implica crecer, sintiendo que debes ser dos personas simultáneamente, como si toda mi vida fuera un esfuerzo por cubrir un vacío que nunca se podría cubrir». El ambiente en la habitación parecía resonar con el estrés, y la presencia silente de Natalia junto a él era su único sostén. Ella escuchaba cada palabra pronunciada por Martín,
experimentando en su pecho el peso de las emociones que él había ocultado durante tanto tiempo. La habitación, que antes estaba congelada en el tiempo, ahora parecía un lugar vibrante donde años de sufrimiento suprimido empezaban a moverse. Martín persistió. Su voz fluctuaba entre ira y desesperación. Todos estos años he intentado ser el hijo ideal, con la esperanza de que si lograba ser lo suficientemente competente, si no cometía fallos, volverían a verme, a amarme, como en el pasado. No obstante, los perdí junto a Álvaro. Jamás pude ser yo mismo. Las lágrimas al final desmantelaron el muro que él había edificado durante tanto tiempo. El sufrimiento en sus palabras no se limitaba a la pérdida de su hermano, sino que también reflejaba la melancolía de una niñez caracterizada por expectativas inalcanzables. Debido a la falta emocional de sus padres que se adentraron en su propio dolor sin percatarse de cuánto los requería él. Valentina, que hasta ese momento permanecía en silencio, empezó a llorar de manera suave, como si cada palabra de Martín la impactara con la fuerza de un puñetazo. Sebastián, de pie, parecía asediado por años de culpabilidad que nunca había expresado. «No sabía que te sentías así», murmuró Sebastián, las palabras saliendo de forma gradual y complicada. «Creí que estábamos actuando de manera correcta, preservando todo enterrado, pero nunca me percaté de que te estábamos enterrando a ti junto con ese sufrimiento». El silencio que los envolvió era profundo, y Natalia experimentó el peso de cada instante. Deseaba aproximarse a Martín y darle consuelo, pero entendía que ese instante debía ser parte de la familia. Era la batalla de toda una vida de sufrimiento sin resolver. Valentina, todavía llorando, alzó sus ojos rojos hacia su hijo, al final aceptando la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. «Martín, disculpa», su voz estaba enredada. «Nos hemos cerrado. Pensamos que si nunca mencionábamos a Álvaro, el sufrimiento se reduciría, pero estabas en lo correcto. Lo perdimos, y simultáneamente te perdimos a ti mismo. Solo deseaba resguardarte de un mayor sufrimiento, pero lo que hicimos fue distanciarte de nosotros». Martín tomó un profundo respiro. Sus manos temblaban al secar sus lágrimas. «No requiero que me resguarden, solo quiero que me perciban, que admitan que soy yo, que Álvaro fue Álvaro y que es correcto hablar de él. No olvidarlo no nos va a aniquilar». El instante parecía interminable hasta que Sebastián se alzó, con sus ojos repletos de intensa melancolía y remordimiento. Caminó hacia Martín y por vez primera puso sus manos en los hombros de su hijo. «Te equivocamos, Martín». Su voz se desplomó, pero persistió. «Pensé que al no mencionar a Álvaro estaba eludiendo el sufrimiento, pero en realidad solo estaba generando un azote más grande entre nosotros». «Lo siento, hijo». El roce que persistió entre ambos no fue meramente físico, sino también emocional, un lazo que empezaba a recuperarse. Las lágrimas de Martín se fusionaron con las de su padre, y Valentina, al observarlos, se unió, envuelta en un abrazo que exigía años de remordimiento, pero también la promesa de volver a intentarlo. Natalia, que hasta ese momento había permanecido aislada, sintió que necesitaba expresarse, no para interrumpir, sino para brindar respaldo. Ofreció un paso al frente con una combinación de delicadeza y coraje, consciente de que lo que expresaría podría resultar complicado de oír, pero imprescindible. «Entiendo que no puedo comprender totalmente su sufrimiento, pero lo que percibo aquí, lo que he experimentado desde mi llegada a esta casa, es que Álvaro continúa siendo visible. No solo en la melancolía, sino también en el cariño que todavía poseen por él. Sin embargo, ese amor no puede continuar llevando el peso de la culpa o la omisión. Álvaro formó parte de ustedes y siempre lo será. Sin embargo, él también hubiera deseado que hallaran tranquilidad, que no permitieran que el sufrimiento debilitara a quienes son y lo que aún pueden unirse». Esas palabras, sencillas pero potentes, parecieron romper el último obstáculo que los mantenía vinculados con el pasado. Valentina se derrumbó en lágrimas, su llanto transformándose en un grito de emancipación ya sin sentido. Era como si al final pudiera experimentar todo lo que se había negado durante tantos años. Durante los días y semanas posteriores, esa noche se transformó en un acontecimiento relevante.
La familia de Martín comprendió que no eran capaces de soportar ese peso por sí mismos. Intentaron encontrar terapia familiar, algo que inicialmente parecía inviable, pero que resultó crucial. Gradualmente, reanudaron su comunicación. Volvieron a tratar a Álvaro no como una lesión, sino como un recuerdo vivo repleto de amor. El sufrimiento que antes los caracterizaba empezó a convertirse en algo que respetaba la vida sin arruinar el porvenir. Martín, liberado del peso de tratar de ser perfecto, prosperó. Descubrió lugar para ser vulnerable, tanto en su vínculo con Natalia como en su trayectoria profesional. Por otro lado, Valentina y Sebastián reaprendieron a ser padres, ahora mismo, sin las sombras del pasado. 6 meses tras esa trágica cena, la familia volvió a reunirse. En esta ocasión, no obstante, el entorno era totalmente distinto. La vivienda, que anteriormente era un sepulcro de memorias dolorosas, ahora mostraba imágenes de Álvaro junto con imágenes recientes de Martín y Natalia. Se celebraba el cumpleaños de Martín, el primero en mucho tiempo. La mesa, previamente caracterizada por el silencio y la falta de presencia, ahora estaba inundada de vida. Valentina, con su rostro repleto de lágrimas, alzó su copa, su voz suave pero repleta de amor. Por Martín, expresó tomándose un respiro por un instante para controlar su emoción. Mi hijo, quien nos instruyó para continuar, incluso cuando desconocíamos cómo. Me siento agradecida por cada día junto a ti, por tu esencia y por el futuro prometedor que vamos a observar. Sebastián, junto a él, observó a Martín y se detuvo un instante antes de pronunciar su discurso, como si escogiera meticulosamente sus palabras. Por Álvaro, expresó su voz baja y cariñosa. Nuestro ángel, que nunca será olvidado, pero que actualmente reside en nuestras memorias de un modo que nos robustece. Martín, experimentando una intensa emoción interna, agarró la mano de Natalia y miró a sus progenitores con una sonrisa que parecía liberadora. Un brindis en representación de la familia, expresó Martín, dejando una huella profunda en ese día. A medida que todos degustaban, Natalia observó alrededor de la mesa, asombrada por el cambio. La familia que encontró hace meses, enredada en una trama de sufrimiento y silencio, ahora emanaba amor. Se percató de que el amor auténtico no requiere perfección. El amor asume imperfecciones, heridas y sufrimientos. El amor sana, vincula y modifica. Y en ese lugar, repleto de carcajadas y sollozos contentos, Natalia comprendió que no solo había hallado el amor de su vida en Martín, sino también en una familia que la había recibido con el corazón abierto. La familia de Martín aprendió que el luto, el sufrimiento y la imperfección forman parte de la existencia, pero que el amor, al ser dado en un abrazo completo, posee la capacidad de curar y reconciliar, incluso en las situaciones más adversas. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Deja un like si te gustó el video y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas historias que saldrán. Muchas gracias, tu apoyo es importante para nosotros.